Misionero Pentecostés Buenas Nuevas. Presenta Mi casa, mi iglesia, una serie de enseñanzas que edificarán tanto su vida como la de su familia. Bendiciones. Hola hermanos queridos, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches según el horario que nos aprecian este ciclo de enseñanzas llamado Mi casa, mi iglesia. Y el día de hoy vamos a ver un tema muy importante en la vida del cristiano, cuyo tema se llama el perdón. Un tema fundamental en el cual nosotros como creyentes vamos a tener que aplicarlo todos los días de nuestra vida y que es la base fundamental del cristianismo. ¿Por qué? Porque justamente nosotros, para llamarnos cristianos, fuimos perdonados, fuimos reconciliados y tuvimos que reconocer en nuestros corazones, en nuestras vidas, que sin Jesús y sin su perdón no pudimos ser redimidos, rescatados y a la vez haber aceptado que hemos fallado ante nuestro Dios. Es un tema muy polémico, difícil, pero no imposible, pero que el día de hoy lo vamos a desarrollar con la importancia del tema que va a tratar para que lo podamos aplicar en nuestras vidas y compartir con nuestros familiares y amigos. Para ello vamos a mencionar el versículo del día de hoy, el cual está en Mateo 6, 14, 15, que nos dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, Él os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este es uno de los versículos que nos demanda una reciprocidad con Dios. Es decir, si usted perdona a quien lo ha ofendido, Dios va a perdonar sus pecados con los cuales usted lo ha ofendido. Caso contrario, como lo dice aquí, si usted no perdona a su prójimo, el Señor tampoco va a perdonar sus pecados. En otras palabras, se forma un candado espiritual en el que sus oraciones no podrán ser escuchadas y también no podrá usted recibir el perdón porque usted no ha ejercitado el perdón hacia su prójimo. Pero en cambio, si usted ejercita su perdón o ejercita el perdón a quienes le han ofendido, el Señor va automáticamente a perdonar también las ofensas con las cuales usted ha cometido hacia la persona de Dios y también a sus semejantes. Todas estas cosas encierran lo que es el perdón, tema que lo vamos a desarrollar a continuación. Entonces, dentro de la temática a desarrollar que vamos a ver el día de hoy es, en primer lugar, ¿qué es el perdón? ¿Cuál es la diferencia entre perdonar y pedir perdón? ¿Y por qué debemos de perdonar? ¿Y cuáles son las claves del perdón? Primero vamos a ver lo que Jesús nos enseña acerca del perdón. Primero, el perdón es una decisión, no es un sentimiento. Es decir, hoy decido perdonar y por ende lo voy a hacer, no porque lo sentí. No, queridos hermanos. El perdón es una decisión, aunque usted no lo sienta. Se lo puedo decir por experiencia. Muchas veces en la vida hay gente que nos ofende, nos insulta, nos dice de todo, habla mal a nuestras espaldas, traiciona nuestra confianza. Pero cuando usted quiere agradar a Dios, usted toma la decisión de perdonar. Y créamelo por experiencia, usted libera su corazón y siente la paz de Dios a través del Espíritu Santo. Por otro lado, como dice aquí, nos libra, nos hace libres del rencor y de la ira. Sí, porque cuando usted no perdona, como dice la palabra, usted alberga dentro de su corazón eh, ira, rencor y amargura. Y esa situación hace de que usted pueda tener libertad para poder estar ante la presencia de Dios, porque siempre va a haber algo que le moleste, siempre va a haber algo que esté estorbando hacia
en la oración y hacia su prójimo. Por eso es importante tener siempre un espíritu perdonador. Otro de los beneficios que trae el perdón es que trae consigo paz. Aunque usted haya sido el afectado, aunque usted haya sido la persona que ha recibido las injurias, haya recibido las calumnias, haya sido quien ha recibido el daño, cuando usted decide perdonar o pedir perdón en muchos casos, usted va a alcanzar la paz de Dios. Y eso, como buen cristiano, tiene que ser un estilo de vida, lo cual implica que cristiano que perdone es un cristiano que realmente tiene clara la palabra de Dios en su vida. Y por ende, nosotros al manejarlo como un estilo de vida, nuestro corazón siempre va a estar tranquilo, siempre va a estar sano, siempre va a estar lleno de paz, lleno de gozo y lleno del Espíritu Santo. Caso contrario, tendremos ese impedimento para poder entrar al reino de los cielos, escenario que nadie lo quiere vivir. Vamos a ver lo que es el perdón. En primer lugar, viene del prefijo latino per y del verbo latino donare, que significa per, significa pasar, cruzar, adelante, pasar por encima de, mientras que donare es donar, donación, regalo, obsequio y dar. Esto implica que es la acción y el resultado de perdonar. El perdón es la base de toda sanidad en la mente, conciencia y corazón. Además, es la clave de la liberación espiritual. Es una barrera que debemos cruzar para ser totalmente libres en nuestro interior. Porque cuando alguien ofende nuestras vidas, como podemos observar en este corazón, se albergan muchas veces sentimientos negativos. Y como somos una naturaleza caída, cuando alguien nos hace daño, nuestro corazón tiene la tendencia de vengarse, de hacer situaciones contrarias a lo que dice la Biblia, como quien dice, como se dice vulgarmente, voy a cobrar lo que esta persona me hizo, y tenemos la insinuación o tendencia de querer responder de igual o de peor manera a lo que antes esa persona nos hizo. Digamos, por ejemplo, que una persona habló mal de nosotros, una persona nos criticó, una persona empezó a decir infamias y calumnias. Entonces, muchas veces nuestra tendencia es responderle de igual o de peor manera. Y eso va haciendo que nuestro corazón albergue amargura, sentimientos de ira, sentimientos de dolor, sentimientos de tristeza. Y cuando somos cristianos, lo que hace es apagar al Espíritu Santo. Entonces, alejamos al Espíritu de Dios y empezamos a llenar nuestro corazón de carnalidad, de, digámoslo así, de basura espiritual que nos tapa y nos perjudica emocionalmente en lo que tiene que ver con la persona nuestra. Por tal razón, nosotros debemos de tener en cuenta que el perdonar significa, en otras palabras, regalar, donar, cruzar o dar por sentada esa ofensa, esa herida y cerrarla para yo poder obtener libertad. Libertad, porque es la palabra fundamental que todo cristiano debe de tener en su corazón, libertad. Somos libres en Jesús, libres del pecado, libres del dolor, libres de las enfermedades, libres de todo lo que el diablo quiso hacer en nuestras vidas. Y entre las cosas que el diablo quiso tener en nuestros corazones es la falta de perdón. Por lo tanto, lo resaltamos aquí, el perdón es una decisión, mientras que al perdonar de todo corazón, el daño ocasionado se recuerda sin odio y sin rencor. Vamos a ver lo que nos dice Mateo 18 del 21 al 22. Como ustedes pueden darse cuenta, lo que nos dice el versículo 21 de Mateo 18 nos dice esto. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Eso quiere decir siempre.
Siempre nosotros vamos a tener dentro de la vida un círculo familiar, un círculo social, un círculo de amistad, un círculo de vecinos, los círculos más allegados que vamos a tener en nuestra vida, donde van a haber fricciones, van a haber diferencias, van a haber tropiezos, van a haber puntos de vista en desacuerdo. Pero el Señor nos dice, no solamente vamos a perdonar 7 veces, sino que este dicho de 70 veces 7 nos quiere decir que debemos de perdonar siempre. Nosotros tener un corazón en el cual nuestras vidas debe de estar siempre dispuesta al perdón. Ahora bien, vámonos al versículo 35. Como dice aquí, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esto quiere decir que nosotros los creyentes debemos de tener siempre claro que si queremos pedir el perdón de Dios u obtenerlo, nosotros en primer lugar debemos de tener claro que debo de tener mi corazón siempre presto y dispuesto a perdonar a quienes nos han ofendido. Hacer un inventario de todos nuestros hechos, de todo lo que hemos vivido en los días, en los años, y siempre decirle así al Espíritu Santo. Espíritu Santo, haz un inventario en mi vida y quiero que me reveles quiénes son las personas a las cuales yo no he podido perdonar. Y van a venir a su vida cuando usted hace ese inventario momentos, hechos, donde usted va a encontrar que ha tenido cosas guardadas en su corazón hacia su papá, hacia su mamá, hacia sus hermanos, hacia sus primos, hacia sus sobrinos, hacia sus abuelitos, hacia sus maestros de escuela o hacia las personas más allegadas que en algún momento le hicieron daño. Entonces usted cuando esté en su momento de oración, usted tiene que acercarse a Dios y perdonar a esa persona para que su corazón pueda ser libre. Esto es un ejercicio diario, hermanos, porque todos los días, así como nos bañamos, así como comemos todos los días, el Señor quiere que este ejercicio se practique porque todos los días es un nuevo día, un nuevo amanecer, una nueva mañana. Por tanto, al momento de perdonar y pedir perdón es algo que lo debemos de hacer a diario. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 22, bienaventurados aquellos que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Y recordemos nosotros que todos los días nuestra ropa se ensucia, nuestra ropa adquiere mal olor por el día a día, la transpiración, y debemos estar siempre limpios, pues así debe de ser nuestras vestiduras celestiales. Tienen que permanecer siempre limpias y eso implica la práctica del perdón. Como podemos observar aquí en el libro de Mateo capítulo 18, miren lo que se relaciona la palabra de Dios con esta parábola denominada los deudores. Usted puede darse cuenta que aquí dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo hacer cuentas con sus siervos. Miren aquí claramente, el reino de los cielos, para que usted vea, el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Que así como estamos actuando aquí en la tierra, es así como se actúa en el cielo. Si es que nuestra mentalidad de reino la tenemos, del cielo destina nuestras vidas para aplicarla aquí en la tierra. Ahora dice así, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue él y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado,
toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a sus verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aquí nosotros vemos el caso de dos personas, que la una tenía una deuda bastante grande de 10.000 talentos, como dice aquí, 10.000 talentos. Entonces vemos nosotros en cambio que acá la deuda era en cambio de solamente 10 denarios. Entonces vemos nosotros que el peso de una deuda era mucho mayor que el peso de otra. Entonces aquí nosotros aquí vemos que, como dice aquí, 100 denarios, esto quiere decir que 100 denarios prácticamente no representaba nada en comparación a los 10.000 talentos. Pero la persona que debía los 10.000 talentos prácticamente había recibido una mayor misericordia, que no fue respondida de igual manera a quien uno de los siervos le debía 100 denarios. Entonces dice la Biblia que su señor enojado le entregó a sus verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Como dice aquí el versículo, que aquí está la clave. Así también hará el Señor, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a su hermano sus ofensas. ¿Qué quiere decir perdonar de todo corazón? Que aunque el hecho venga a mi mente, ya no me duela ni tenga sentimientos de venganza. Eso significa básicamente este versículo. Se me fue, perdón, perdón un ratito. Esto es lo que quiere decir este versículo. ¿Por qué? Porque en primer lugar, mis queridos hermanos, como vemos aquí, cuando dice esta palabra, perdonar de todo corazón quiere decir de que yo pueda ver a la persona que me ha ofendido y yo la pueda saludar, yo pueda servirle, yo pueda tener un contacto, es decir, ya no está recordando ni restregando nada. Porque a veces cuando uno recuerda a la persona, que esto pasa muchas veces en las parejas o también entre padres e hijos, tenemos la tendencia de recordarle al hijo, de recordarle al esposo o a la esposa, según sea el caso, tú me hiciste esto, tú hiciste lo de acá, tú hiciste lo de allá, y cuando ya la persona ha hecho demasiado, como quien dice, ya ha repuesto fundamentalmente el hecho de que ya remedió el daño, ya prácticamente restituyó la relación anterior. Hay personas que viven con el recuerdo de lo mal y todavía lo restriegan, todavía manifiestan odio, todavía se transforman. Eso demuestra que esa persona todavía no ha perdonado de corazón. Porque yo puedo recordar lo que me hicieron a manera de testimonio, pero sin necesidad de herir, sin necesidad de ofender, sin necesidad de agredir a la persona. Yo lo puedo contar de testimonio y decir, miren, fulano de tal hizo esto, pero el Señor nos llevó a misericordia y ahora somos grandes amigos, hubo perdón, hubo reconciliación, entre otros, ¿ya? Pero en cambio, cuando eh, hay daño y todavía no se suelta, nosotros estamos corriendo el riesgo de que cuando ya Cristo venga o cuando nos toque nuestro momento de partir con el Señor, la Biblia dice aquí en el versículo 34, entonces su Señor le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Cuando un corazón está lleno de odio, está lleno de rencor, está lleno de maldad, en primera instancia, queridos hermanos, dice aquí, le entregó a los verdugos. Y de acuerdo al mundo espiritual, los verdugos son los demonios. Los verdugos son, como decir, los vengadores o son aquellos que hacen que sea, como quien dice, cobrada aquella deuda que tenemos en la sociedad, etcétera. Entonces, cuando uno muere sin Cristo y muere sin pedir perdón,
y muere sin perdonar, caemos en manos de los demonios y ellos empiezan a atormentar para siempre nuestras vidas. Entonces, una de las cosas que nos demanda el Señor a través de esa enseñanza es de perdonar. Y usted me va a decir, ¿y perdonar qué, hermano? Todo, todo, hermanos, todo y de todo corazón. Que si me debe plata, perdón, hermano, si el hermano tiene la intención de pagarle, pues ponga un acuerdo de pago, o si en su corazón el Señor le ministra que usted tiene que perdonar la deuda, perdone la deuda, mi querido hermano, perdone la deuda y de esa manera usted alcance la paz porque la palabra de Dios dice que todo lo que uno siembra cosecha, que esa persona habló mal de usted, traicionó la confianza de muchos años de amistad, hermano, perdónelo. Que si su papá o su mamá lo insultaron, lo ofendieron, hirieron su corazón, minimizaron su personalidad, perdone, mi querido hermano. Hay situaciones de perdón que son muy dolorosas, pero aún en esas situaciones dolorosas, el Señor estará ahí para ayudarlo, para llevarlo siempre a la cruz y a entender el significado del poder perdonar y pedir perdón. Porque Jesús es el mayor ejemplo de que Él se puso en nuestra posición para pedirle perdón al Padre de todos los pecados, tanto pasados, presentes y futuros, de lo que nosotros hicimos, de lo que nosotros estamos haciendo y de lo que haremos, porque recordemos que somos criaturas caídas, imperfectas, y que nosotros no somos perfectos en el sentido de que vamos a estar siempre rectitos o decir de forma lineal en el camino de Dios, porque van a haber momentos de caídas, de bajadas, y que muchas veces vamos a tener que llorar delante de Dios porque hemos cometido errores y fallas. Pero la clave está en que tengamos un corazón dispuesto a pedir perdón, pero a la vez perdonar, porque eso también nos ayuda a tener empatía en el sentido de que así como yo quiero pedir perdón a Dios, yo también tengo que perdonar a mi prójimo, porque de esa manera le digo a Dios, Señor, así como tú me perdonaste, yo también voy a perdonar a quien me ofendió. Amén. Vamos a ver lo que dice el valor del perdón. El perdón se puede considerar como un valor humano. El perdón puede servir por un lado al ofensor para liberarse de la culpa y por otro lado para que el ofendido se libere de posibles sentimientos de rencor. El perdón no siempre implica que el ofensor tenga que compensar de algún otro modo su error. Se suele valorar el hecho de saber perdonar, aunque también el saber pedir perdón, porque implica de algún modo reconocer la culpa y el daño cometido a la otra persona. Miren, hermanos, aquí les voy a contar un testimonio de algo que el Señor me ministró el año pasado sobre una situación que yo viví con una persona que lamentablemente, eh, como uno sabe, uno a veces cuando está en modo soltero, a veces hace cosas por personas que, la verdad, no merecen lo que se les da, no merecen el esfuerzo, la recompensa o el regalo que uno les quiere dar. Y recuerdo que esta persona, lamentablemente, se le descubrió algunas cosas torcidas que ella estaba haciendo a mis espaldas. Entonces, dentro de mi corazón empezaron a surgir sentimientos de rechazo y de dolor. Y yo estaba orando y le decía, Señor, oro para que en algún momento esta persona y yo nos podamos encontrar y pedir perdón mutuamente. Así oraba. Hasta que un día el Espíritu Santo, a través del video de un predicador de un predicador de Paraguay, que nos estaba dando justamente las clases sobre la limpieza del corazón, él dijo esta pregunta y se las comparto. ¿Qué pasaría si la persona que te ofendió nunca viene ante ti y te pide perdón? La pregunta es,
vas a estar toda la vida esperando que te pida perdón. Entonces ahí como que mi corazón hizo un clic y me hizo pensar y digo, es verdad, yo no puedo cargar con algo toda mi vida cuando esta persona ni siquiera tiene un ápice de lo que hizo. Después me enteré que la persona tiene esa costumbre de engañar a la gente de forma normal, sin culpa. Y lo que hice fue, le dije, Señor, sabes que yo perdono a esta persona a pesar de que ella tal vez no se va a acercar a mi vida a pedirme perdón. Y esa es la pregunta que Dios te hace en este día, querido hermano, hermana. ¿Vas a esperar a que la persona que te ofendió te pida perdón o lo perdonarás? Así lo perdonarás para que tu corazón quede libre. Y les comento algo. Lo voy a sustentar con este versículo para que ustedes lo vean. Quiero que todos vayan al libro de Marcos, como pueden observar, 11 capítulo 25, versículo 25. Y dice así, lo voy a subrayar. Lo subrayo, quiero que lo miren. Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Muchas veces hay personas que no se van a acercar jamás en tu vida a pedirte perdón. Si eso, cualquiera tendrá un listado enorme de gente que hizo daño y sin embargo no pide perdón, no perdona. Y déjenme decirles algo, eso hasta pasa en el mundo cristiano, de personas que dicen que son cristianas, pero que lamentablemente para pedir perdón, lamentablemente el orgullo es bastante elevado. Pero aquí estamos nosotros para que nuestro corazón sea quebrantado en esta situación, porque al hablar del perdón es un tema bastante delicado. Y es importante que desde edades tempranas hasta edades adultas y siempre, hasta cuando usted ya Dios le diga, hasta aquí llegaste o cuando venga Jesús, el perdón tiene que ser practicado. Por ejemplo, hermanos, dice aquí, Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Si yo estoy orando y recuerdo que un compañero de trabajo, un hermano mío, mi mamá, mi papá, mi compañero de escuela, mi compañero de colegio, alguien que realmente es parte de mis círculos íntimos donde yo me desempeño, me ofendió, me hirió, hizo un intento malo hacia mi vida. Queridos hermanos, hay que perdonar. ¿Y cómo se hace esto? Se lo explico en este momento. Lleve la oración, dice la Biblia. Si yo estoy orando y me acuerdo, es porque el Espíritu de Dios te lo trae a memoria. Usted tiene que hacer, vamos a poner un nombre cualquiera, pero vamos a hablar de fulano de tal. Si yo digo, Señor, yo perdono a fulano de tal porque me hirió, porque me dijo que yo había robado en una situación X, que yo me ofendió insultando, como pasa a veces en los niños, en los adultos, insultó a mi madre, o también porque me acusó delante de un profesor, me acusó delante del jefe diciendo que yo había cumplido un trabajo, o había prácticamente difamado mi imagen. Entonces, en ese momento, usted tiene que, ante Dios, decir que lo perdona y no lo va a hacer porque usted lo siente, sino porque es una decisión y es una orden, mis hermanos. Y va a pasar, hermanos, se lo digo por experiencia, que su corazón no va a sentir como que una lucha, pero Dios ve su corazón y ve su intención. Y usted va a orar, 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 orar. Y ese ejercicio lo va a hacer, Señor, yo perdono a tal persona, yo perdono al que me hizo daño, yo perdono al que habló mal de mí, yo perdono, Señor, al que se sustrajo mis pertenencias, yo perdono, Señor, al que le presté dinero y no me pagó, yo perdono, Señor, a la persona que le haya hecho el más grande daño en su vida, que usted sabe que al orar
Dios se lo trae a memoria y usted prácticamente no sabe o si empieza a despertarle sentimientos de ira, sentimientos de tristeza. Hermanos, cuando usted hace este ejercicio va a llegar un momento en que ya el Señor limpiará su corazón y ya no va a sentir rencor por esa persona. ¿Sabe lo que usted va a sentir? Compasión. ¿Por qué va a sentir usted compasión? Porque ¿qué pasa si esa persona se va sin Cristo en este momento? ¿Dónde va a ir? Al infierno, mis queridos hermanos. Al lago va a aparecer un lugar, la eternidad sin Cristo. Y eso es lo que, queridos hermanos, nadie, pero nadie quiere como buen cristiano en las vidas en sus vidas. Nadie. Entonces, por esa razón Dios pide mucha empatía con la persona no cristiana y aún cristianos que aún no están fuertes en la fe. Perdonar, hermano, perdonar, porque aquí lo dice claramente, si no perdonamos, tampoco nuestro Padre que está en los cielos va a perdonar nuestras ofensas. Y cuando usted perdona, hermano, dice la Biblia que debemos de ser santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Es decir, usted se va a asemejar mucho a Dios al momento de ejecutar el perdón. Ahora bien, queridos hermanos, ¿existe una diferencia entre perdonar y pedir perdón? ¿Sí o no? Considero mi respuesta es un sí. Vamos a ver. En primer lugar, si yo lastimé, debo pedir perdón. Y si yo fui lastimado, debo de perdonar. Entonces, no es lo mismo perdonar que pedir perdón. Porque si yo soy el victimario, es decir, quien comete la falta, soy yo quien debo de pedir perdón. Ahora bien, si yo fui lastimado, soy yo quien debe de perdonar. Por eso no es lo mismo perdonar que pedir perdón. ¿Qué significa, por ejemplo, el pedir perdón? Es equivalente a disculparse. ¿Con qué se asocia el pedir perdón con la humanidad? Con la humildad, perdón. Cuando se reconoce que se ha cometido un error y también suele mostrar que la persona muestra intención de rectificar o de compensar de algún modo ese error. La humildad es el hecho de reconocer, en primer lugar, en la situación del perdón, la humildad implica tener la valentía, tener, como podemos decir, sí, podemos decir valentía o tener la actitud correcta de reconocer de que uno se ha equivocado, ¿ya? Eso implica también lo que se llama la restitución, porque, por ejemplo, muchas veces hay personas que pedimos perdón, pero no restituimos el daño que le hemos hecho a la persona, ¿ya? Por ejemplo, si le hemos sustraído algo, no basta solamente con pedir perdón, sino en devolver lo que esa persona le pertenecía antes de ser sustraída, ese objeto o qué sé yo, o ese estado. Por ejemplo, si usted, eh, vamos a ponernos en la parte de ser culpables. Si usted ha ofendido, si usted ha difamado, ¿verdad? A alguien o ha dicho cosas de esa persona que no son verdad, no vale únicamente, no es válido únicamente de pedirle perdón a esa persona y quede su imagen totalmente manchada. ¿Verdad? Usted lo que tiene que hacer es restituir la dignidad de la persona en que si usted la difamó en público, lo necesario y lo correcto es restituir ese escenario que hizo de daño en público, para de esa manera poder llevar las cosas a su situación anterior, ¿verdad? Y siempre y cuando mostrando una actitud realmente correcta y realmente abierta, porque no vale solamente con pedir perdón en privado y la persona queda con el daño, queda con todo hecho, sino que también hay que
restituir, rectificar o compensar de algún modo ese error. Aquí podemos ver ejemplos. Un ejemplo claro de lo que pasó en la Biblia con respecto al perdón. Dice la palabra de Dios en Génesis 37, usted lo puede ver, lo puede buscar, que José tenía unos sueños. José y Benjamín eran los hijos preferidos de Jacob porque fueron nacidos de su mujer, a la cual él amó toda la vida, de la cual trabajó 14 años, dice la Biblia, que se llamó Raquel. Entonces José y Benjamín eran los hijos más amados de Jacob de los 12 que él tenía, porque recuerden ustedes que los otros 10 fueron nacidos en función de la otra hermana de Raquel y también de sus concubinas, pero los hijos que él procreó con Raquel fueron los más amados. Entonces José un día va ante sus hermanos y él tuvo un sueño donde él se veía que reinaba, dice que el sol y la luna y las estrellas ¿cómo es? Le rendían honores a él y que él tenía, y tanto así fue la envidia de los hermanos a José de que el papá Jacob le creó una túnica de colores. Entonces empezó a despertar José debido a su imprudencia el hecho de que él, como que les hacía parecer a los hermanos que él era el mayor entre todos. Entonces los hermanos que hicieron, planificaron su muerte. Pero Rubén, dice la Biblia, que le dijo, no, no cometamos tal locura, sino que vendámoslos a unos ismaelitas. Ya, acuérdense ustedes que allá aparecieron los ismaelitas y se lo llevaron a Potifar y todo eso. Bueno, según la historia, cuenta que José cuando fue llevado y vendido por sus hermanos hacia los ismaelitas, él fue vendido por 30 piezas de plata, similares a los 30 piezas de plata que fue vendido Cristo. Entonces él, dice la Biblia que él tenía una edad de 17 años, pero que cuando pasó el proceso de la cárcel. Él fue acusado injustamente por la esposa de Potifar. Recordemos que él era un joven de hermoso parecer y la mujer empezaba a tentarlo para que tuviera relaciones con él. Después él fue preso. Después Dios le dio la interpretación de sueños para lo que pasó con el panadero y para lo que pasó con el copero, con el faraón. Y luego de eso él fue llevado hacia el faraón para ser la mano derecha de él. Pasaron 13 años. Ya Jacob ya estaba viejo. 13 años después él tuvo un encuentro y lamentablemente ahí él vivió con esa carga emocional y tuvo un reencuentro con sus hermanos. Y aquí se pueden ver tres preguntas claves. ¿Quién falló, agredió, ofendió? ¿Quién cree usted? Considero dentro de lo que es el escenario visto, los hermanos. Porque independientemente de que nosotros tengamos o a veces hayan personas que quieran presumir de nosotros sus logros, sus, sus triunfos, sus cosas, no tiene por qué haber intenciones de venganza ni de muerte hacia nadie, ¿ya? Recuerdan ustedes que la Biblia dice que Jesús dijo que la abundancia de los bienes no es un factor de éxito o de felicidad, ¿ya? No constituye la felicidad, dice la Biblia, para quien los posee. Entonces, independientemente de que José haya sido imprudente al momento de contar su sueño, tal vez tuvo presunción de creerse mayor que los hermanos, no tuvieron ellos por qué tener intenciones de matarlo o eliminarlo. ¿Quién fue lastimado? Obviamente fue José. José fue lastimado porque eh, despertó tal vez una envidia digámosle, no intencionada, y quienes deberían de haber pedido perdón fueron los hermanos. Pero ustedes saben la historia ¿qué fue lo que pasó? Se reencuentran los hermanos, se reencuentran los hermanos con José después de una crisis de 7 años cuando Faraón tuvo el sueño de las 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, las 7 espigas florecientes y las 7 espigas que estaban decaídas, donde Dios le da a José la interpretación de los sueños y él pudo descifrar
en los tiempos de vacas gordas o en los tiempos que exista dinero, o perdón, en este caso, abundancia agrícola, exista un ahorro para poderlo desahorrar en los 7 años donde vengan las crisis y de esa manera dice la Biblia que tanto Egipto como las demás naciones que estaban alrededor de ella pudieron sustentarse y mantener el nivel de consumo a través del tiempo. Y como José se encontraba en una posición influyente en lo que respecta a economía y poder, él se dio cuenta, como ustedes pueden observar, de los hermanos que fueron a comprar. Entonces él empezó a hacer preguntas, ya no aguantó más el ver a sus hermanos después de 13 años. Imagínese, haga de cuenta que usted no ve a un familiar que usted tanto ama, 13, 10, 15, 20 años. Imagínese usted la angustia de José, que pese a que fue un hombre próspero, un hombre con poder, un hombre que salió de la cárcel, que Dios lo bendijo, sin embargo le hacía falta su círculo íntimo, su círculo familiar, que eran sus hermanos y su padre porque su mamá ya había fallecido cuando nació Benjamín, según dice la Biblia. Entonces vemos nosotros, queridos hermanos, que José estaba incompleto a pesar de todo, porque ahí nos damos cuenta de algo más, que cuando uno está en la gloria, cuando uno está en el poder, cuando uno está en posiciones altas, como dice la Biblia, que la abundancia de los bienes no consiste en la felicidad de los que le posee. Usted puede tener todo, usted puede tener todo en la vida, puede tener carro, casa, propiedades, mansiones, pero eso no lo va a llenar. Si usted en su vida no arregla situaciones con su familia, queridos hermanos, también se va a sentir usted incompleto. Entonces, ¿por qué lloraba José? Porque vio a sus hermanos, a los que lo habían traicionado, a los que lo habían hecho daño, y se cumple el sueño que él vio a sus hermanos que se inclinaron. ¿Por qué los perdonó José? Porque José, así como los cristianos, como nos dice Romanos 8:28, que todas las cosas a los que aman a Dios ayudan para bien, que conforme a su propósito hemos sido llamados. ¿Y qué quiere decir esto, queridos hermanos? En este sentido, José valoró mucho y se dio cuenta que aunque los hermanos habían planificado las cosas para mal, Dios las convirtió para bien. Y muchas veces en la vida nuestra pasan circunstancias que no las entendemos en la actualidad. Tal vez usted dice, pero ¿por qué me tocó vivir este divorcio? ¿O por qué razón cuando yo era niño sufrí violación, sufrí abuso de un familiar? ¿O tal vez por qué razón viví un matrimonio desastroso con este hombre, con esta mujer? ¿O por qué me tocó vivir esta circunstancia dolorosa en, en cómo es, en lo que respecta a mi círculo laboral? ¿Por qué me acusaron injustamente? ¿Por qué denigraron mi vida? Tal vez ese momento usted no lo entienda. Usted tal vez en ese momento llore, usted tal vez en ese momento se sienta frustrado, se sienta que no tiene sentido. Pero cuando usted está alineado en el propósito del Señor, todo eso que le sirvió de mal en el momento, Dios lo convierte para bien. Porque van a venir personas a su vida que Dios va a llevar para ministrarle que Cristo es la salida de esos problemas y ofrecer sanidad interior. Y asimismo, lo que Dios hace con usted de perdonar y de pedir perdón, también el mundo lo haga, porque la palabra de Dios dice que lo que hemos recibido de gracia debemos de darlo. Entonces vemos nosotros que José entendió que lo que los hermanos planificaron para mal, Dios lo convirtió para bien, porque si José no hubiera estado en riesgo de muerte, si José no hubiera estado en la cárcel, si José no hubiera tenido de sus amigos al panadero, al copero, hermanos, José no hubiera llegado a donde llegó, que llegó a ser la mano derecha de aquel faraón. Y ese faraón se congració con José y manda a llamar a su familia. Y de ahí vemos nosotros de que Jacob le habían mentido de que José había muerto, pero su vida estuvo
¿Cómo es? Estuvo bajo la sombra de la tristeza, pero después él recobra vida, puede ver a su hijo y vemos nosotros que se beneficiaron tanto él, Jacob, sus hijos, su familia y toda la nación de Israel. Entonces vemos nosotros que cuando Dios nos bendice, no solamente nos bendice a nosotros, sino que bendice a nuestra generación. Así que el perdón que usted le destine, mi querido hermano, a su papá, a su mamá, a su abuelo, a su vecino, a quien Dios y usted saben que tiene que perdonar y pedir perdón, eso va a trascender para esa persona y la familia, porque así es Dios. Dios es un Dios que no solamente bendice a la persona de forma individual, sino al entorno general. Pongámoslo de ejemplo lo que pasó con Obededón, que tenía el arca, dice la Biblia que estuvo 3 meses y que todo lo que, y que la casa de Obededón estaba bendecida. ¿Por qué? Porque cuando usted está en el Señor, la misma presencia de Dios hace de que todo lo que usted haga sea prosperado. Siguiendo entonces con el relato, también vemos lo que pasó entre Jacob y Esaú. Es otro de los grandes ejemplos. ¿Por qué? Porque vemos nosotros, en cambio, que en esta situación, usted debe recordar que Esaú vende la primogenitura a Jacob a cambio de que de un plato de lentejas, que en nuestros tiempos podría ser una sopa de lentejas o podría ser una porción de menestra o una bandejita de frijol negro o de frijol de frijol negro, sí, o de, el frijol canario, si no me equivoco, hecha. Él quería eso, quería comer y le vendió la primogenitura. Rebeca se presta para engañar a Isaac, que ya estaba viejo, y le pone vellos a Jacob para que Isaac bendiga a Jacob, en vez de Esaú, a quien le correspondía la bendición de la primogenitura. Y vemos nosotros que según la Biblia, Jacob figura como primogénito en vez de Esaú, y esto ocasionó que cuando Esaú descubre el nivel de bendición que había perdido, asimismo Esaú empezó a tener sentimientos de venganza, de querer matar a su hermano. En este caso, ¿quién falló? Falló Esaú. Pero ¿qué hizo Jacob? Jacob, en primer lugar, lo que hizo fue poner una señal a Dios para buscar reconciliación con su hermano. Y Dios escuchó esa oración y al verse Esaú y Jacob distantes, de una distancia aproximada, ¿no? Una distancia bastante lejana, pero que se podían ver ambos, dice la Biblia que tanto Esaú como Jacob corrieron y lloraron. ¿Quién debía dar el perdón? Jacob. ¿Y por qué Esaú perdonó a Jacob? Porque en primer lugar eran hermanos que independientemente de lo que pasó con la primogenitura, o situaciones que lamentablemente ocurrieron en ellos, queridos hermanos, la Biblia nos enseña de que el amor cubre multitud de pecados, de que el amor hace que seamos hermanos de sangre, hermanos en Cristo, y aún no seamos hermanos en Cristo, sino que seamos familiares. El hecho de ser prójimo es lo que nos hace ver que Cristo anhela que ese prójimo también esté en el redil. ¿Y quién mejor que nosotros, sus ovejas, llevemos ese mensaje a aquellas personas que no conocen de Dios y reflejemos ese amor y ese perdón? No nos podemos llamar cristianos, hermanos, si no nos perdonamos los unos a los otros. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Otro caso, hermanos, que vemos aquí en la Biblia, poner aquí para que puedan observar, o mejor lo disminuyo, es el caso de Pedro. Como lo vimos en una clase anterior, Pedro y Judas niegan a Jesús, pero solamente uno aceptó el perdón. ¿Quién fue? Pedro. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, Pedro se va al patio de aquel lugar donde él estaba después de haber traicionado a Jesús 3 veces y va y le pide perdón a Dios en oración, mientras que Judas
se arrepiente, pero no pide perdón a quien debería haber pedido perdón, sino que él se alteró, en vez de buscar a Dios, buscó a los hombres, buscó al sacerdote y a los fariseos, devuelve las monedas, las tira en el piso, pero en vez de acudir en oración a Dios después de haber fallado, sin embargo, él va ante los hombres, se desespera, se colgó de un árbol y dice la Biblia que, según el libro de Hechos capítulo 1, dice la Biblia que su cerebro fue quebrantado en el piso y sus sesos fueron derribados. Y vemos nosotros, en cambio, que Pedro fue confrontado con el Señor y le dijo 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y que le dijo, sí, Señor, yo te amo, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Después le vuelve a Pedro, ¿me amas? Tú sabes, Señor, que yo te amo, le dice Pedro. Entonces apacienta mis ovejas. Entonces vemos que este hombre, siendo un hombre impulsivo, un hombre de vulgo, según dice la Biblia, ya que era de la región de Galilea y que tenía el acento similar a los que vivían ahí, fue identificado. Sin embargo, él fue transformado. En el libro de Hechos capítulo 2 nos habla de cómo él en 2 predicaciones llegó a alcanzar a 8.000 personas cuando vino el poder del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿por qué debemos de perdonar? En primer lugar, ¿qué involucra el pedir perdón? Hermanos, reconocer la falta. Tenemos 2 escenarios. El primero es qué involucra el pedir perdón y cómo se debe perdonar. Primero, yo debo de reconocer la falta, un arrepentimiento genuino y despojarme del orgullo y de la soberbia. El gran problema que tenemos los seres humanos es este, que nosotros, hermanos, tenemos esto muchas veces, orgullo y soberbia. ¿Y qué decimos ahí? No, yo no tengo por qué pedir perdón, que yo no tengo que por qué acercarme si esa persona es la que me falló, entre otras. Yo recuerdo que, por ejemplo, yo tenía un familiar que ya no está con nosotros y él me decía, yo no tengo por qué pedir perdón, yo no tengo por qué hacer eso. Entonces, cuando ya le tocó una semana antes de morir, él me dijo, perdóname, José, porque te traté mal. Ya cuando a veces nos vemos en esas situaciones ya que no tenemos salida, ahí empezamos a reconocer realmente que necesitamos pedir perdón más que todo a aquellos seres que siempre estuvieron en nuestro lado. Ahora dice aquí, ¿cómo se debe de perdonar? Primero, reconocer la debilidad del prójimo. Esto es lo que se llama empatía. ¿Por qué? Recordemos nosotros, hermanos, y vamos a hacer un poquito, vamos a conversar aquí. No sé si usted se acuerda el caso de lo que pasó con el famoso predicador Jimmy Swaggart. Según dice la historia, Jimmy Swaggart tenía uno de los ministerios más grandes que pueden haber existido aquí en América y muchos hermanos cristianos me pueden dar fe de aquello. Y este hombre de Dios lamentablemente cometió un grave error. Él tenía dentro de sus predicaciones de endurecer mucho y castigar mucho el pecado y se pone a perseguir a un compañero suyo, ministro del Evangelio, que lo ve, que estuvo en un lugar donde lamentablemente están lo que son las señoras meretrices, que por respeto no digo el nombre, pero usted lo puede investigar. Entonces, en venganza, este ministro también lo sigue al famoso predicador Jimmy Swaggart y también lo descubren en lo mismo. Lo peor fue que este eh, ministro coge y manda a su hijo para que le ponchen la llanta afuera del lugar del motel donde se encontraba Jimmy Swaggart esta, con esta señora. Le ponchan la llanta, entonces él al salir con la persona se da cuenta y le toman fotos. En ese tiempo no había redes sociales como ahora, que usted de lejos graba y aparece todo. Entonces ahí Jimmy Swaggart le pregunta al, a quien le ponchan la llanta y al ministro que estaba ahí le dice, ¿qué tú haces aquí? Y el otro también le dice, ¿qué tú haces aquí? Entonces ahí, al darse cuenta de todo eso, lo amenazan a Jimmy Swaggart y le dicen, eh,
Si tú en 60 días o en 2 meses no declaras de que has cometido este pecado, nosotros vamos ante la prensa y te vamos a denunciar. Pues resulta que él no hizo caso omiso, salió ante la prensa y cuando ya se vio descubierto, él pide perdón en público de la situación que se estaba llevando. Y ahí él cita el Salmo 51 y se arrepiente y todo. Y según tengo entendido, Asamblea de Dios le suspendió la licencia por 1 año, no podía predicar por 3 años hasta que esté en un proceso de restauración. Y la historia cuenta que este predicador lamentablemente ya no fue el mismo, aunque murió hace poco por la edad de 90 años, pero él tenía transmisión, él tenía programas a nivel mundial de su ministerio. Pero hay algo que quiero resaltar y usted lo puede buscar en internet, pero se lo converso aquí. Pues resulta que en ese mismo año, en esos mismos años donde el televangelismo era algo que recién estaba surgiendo, tanto así que usted puede darse cuenta para aquellos que vieron el programa Club 700, un programa que todo el mundo lo veía a 7 de la mañana en TC Televisión, en ese tiempo era Telecentro. Y lo entrevistan a Billy Graham, que en ese tiempo también se encontraba en aquel apogeo del televangelismo. Él viniendo de lo que es de la iglesia bautista, le pregunta, señor Graham, Billy Graham, ¿qué opina usted acerca de lo que le pasó al televangelista Jimmy Swaggart? Y miren las respuestas tan sabias, hermanos, que él dio. Él dijo, no oremos por Jimmy, él es un soldado caído. No sigamos haciendo leña de él, porque así como le pasó a él, me pudo haber pasado a mí, que dejó asombrada a la prensa mundial. Hermanos, ¿por qué? Porque nosotros, cuando vemos que alguien falla, alguien peca, a veces la tendencia es de señalar, de acusar, de vituperar y de lamentablemente exponerlo de una forma que esta persona quede en vergüenza. Pero ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Que debemos orar por ellos. ¿Por qué? Porque así como ellos son carne, nosotros también somos carne. Y estamos propensos también a fallar. Por eso dice la palabra de Dios, que el que procure estar firme, mire que no caiga. Entonces, eso es lo que en estos momentos nos enseña el Señor referente a tener empatía, el reconocer la debilidad del hermano y de esa manera poder nosotros perdonar en un momento que nos hayan agredido. Entonces, siguiendo con el relato, se debe de perdonar a la persona de todo corazón y despojarnos del enojo y de la ira. Este tipo de pecados, tanto el orgullo, la soberbia, el enojo y la ira, son los que se almacenan, queridos hermanos, en nuestros corazones y hace que nuestra vida no pueda tener paz y tranquilidad. Por esa razón es que hay cristianos o hay personas que lamentablemente tenemos que ver que no tienen felicidad en su corazón, no tienen felicidad en su corazón y viven muchas veces con amargura y esa amargura provoca que lamentablemente la persona no sea feliz, no viva una vida completamente, ¿cómo les puedo decir? Completamente llena en Cristo, en la plenitud de lo que Él nos dice, porque lamentablemente vemos que existen personas que pese a que conocen la verdad de Dios, o simplemente por el mismo hecho de que ya han pasado años en una circunstancia, siguen recordando, y eso no debe de ser. Y vamos a leer lo que nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 15. Miren lo que dice aquí. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos se han contaminado.
Esto quiere decir que una persona que tiene raíz de amargura tiene la tendencia a que el resto sea contaminado. Entonces, hermanos, ¿cómo se logra esto? A través del perdón. Y como dice aquí, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La paz implica perdonar. Así muchas veces nosotros no seamos los culpables, hermanos. De eso es lo que el Señor nos quiere evitar, de que nosotros seamos personas que tengamos raíz de amargura. Entonces, ¿cómo debemos nosotros perdonar a los demás de todo? Dice aquí, uno de los factores fundamentales es perdonar para ser perdonado. Sin perdón hay dolor, hay rencor, hay resentimiento y amargura. Primera clase de perdón que debemos practicar uno mismo. A veces nosotros, hermanos, tenemos la tendencia de que nos vivimos autoflagelando. Nos consideramos lo peor, que somos feos, no servimos para nada, que prácticamente somos unos inútiles. ¿Por qué? Porque muchas veces venimos con tantas taras en nuestra alma y nos consideramos lo peor. Entonces, lo primero que yo debo de hacer es perdonarme a mí mismo, irme a un espejo en oración y decirle, Señor, yo me perdono porque me autoflagelo, me he maldecido, he dicho cosas de mí que no son. Entonces dice la Biblia en el libro de Proverbios, dice, así como piensa uno, tal es él. Si usted piensa que es usted un fracasado, terminará como fracasado. Pero si usted tiene una mentalidad de que usted es un campeón, de que usted es una persona que puede, de que usted es una persona hija de Dios y que con Dios va a lograr muchas cosas en Cristo Jesús, hermano querido, todo eso se va a alcanzar. Pero siempre hay que nosotros tenemos que liberarnos de esa falta de perdón a uno mismo, porque así como dice la Biblia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo no puedo amar a mi prójimo si yo no me amo primero. Yo no puedo amar a nadie si yo primero no me amo, si yo primero no me cuido, si yo primero no me trato bien, porque lo que yo hago conmigo quiero hacerlo con otros. Aquí nos dice claramente que si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Perdonar a otros, lo que ya hemos visto, ¿no? La mejor venganza es el perdón, porque la falta de perdón te autoesclaviza. Te lastimas a ti mismo cuando no perdonas, mientras que el ofensor no se percata de tus sentimientos. La falta de perdón hacia otros te mantiene preso y atado a esa persona. Sé libre perdonando. Entonces aquí vemos nosotros, la clave para perdonar a otros es recordar lo mucho que Dios nos perdonó. Recordemos nosotros que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y para ser perdonado, tenemos nosotros que tomar en cuenta lo que nos dice Mateo 6 del 14 al 15. Vamos a ver qué nos dice Mateo 6 del 14 al 15. Según lo que nos dice la palabra de Dios, tenemos que tener claro lo siguiente. Aquí nos dice, ya lo hemos leído, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Todo esto tenemos que tenerlo claro, mis queridos hermanos. ¿Te fallaron? Bienvenido al planeta Tierra. Usted elige permanecer preso y hallar libertad. Confiesa el perdón con tus labios, hazlo y serás libre siempre. Porque en este mundo que vamos a encontrar siempre injusticias, seres humanos que tienen libre albedrío. Y lamentablemente el libre albedrío también incluye que van a fallar, van a herir, van a ofender. Eso es algo que siempre va a pasar. Esta situación es un poco polémica, no la recomiendo, pero muchas veces nosotros no lo entendemos a Dios. Y no quiero decir con esto perdonar a Dios y quiero ser claro en el video, pero sí es necesario ponerlo porque a veces nosotros nos ofendemos con Dios. En primer lugar, Dios no se equivoca. En primer lugar, a veces creemos
que nuestro orgullo e ignorancia que Dios nos ha fallado. Entonces, aquí yo recomiendo, como dice aquí, existen tragedias, injusticias que son una falla de Dios. Aparentemente eso pensamos, pero no es así. Por ejemplo, usted oró tanto porque ese ser querido viva, pero lamentablemente murió. Digo lamentablemente porque usted no sabe cuáles son los propósitos de Dios. Usted ha orado, ayunado, aclamado, pero lamentablemente murió esa persona según su perspectiva. Pero tal vez, hermanos, que esa perspectiva, poniéndole de ejemplo en esto de perdonar a Dios, ¿quién quita que esa persona, si seguía viviendo, se iba a seguir apartando? Si esa persona, dentro de lo que es la vida, Dios le daba vida, ok, pero esa persona se iba a apartar y al morir no se iba a reconciliar con él. Hermano querido, nosotros no sabemos el plan de Dios, no conocemos su mente. O quizás usted sintió que Dios se olvidó de usted o que llegó tarde, pero en realidad estuvo en esos días donde prácticamente usted no tenía fuerzas y en el día malo Él estuvo ahí. Entonces Dios que nos anima a que no seamos necios, no le echemos la culpa, sino más bien cambiar su actitud hacia Dios y pedirle al Señor el para qué, o que le haga entender, Señor, cuáles fueron las razones por las cuales tú me cerraste la puerta en el trabajo en plena crisis, Señor, cuando yo te busqué, ¿por qué no se dieron las cosas que yo te pedía? Porque hermano, siempre, y eso sí téngalo claro, que aunque Dios no le responda como usted quiere, Dios siempre va a querer lo mejor para usted. Y aún, hermanos, escúcheme bien lo que le voy a decir. Y aún en escenarios críticos donde lamentablemente para nosotros como humanos, pero para Dios es sabiduría, la muerte es la respuesta muchas veces a sus peticiones, hermanos, tengan la seguridad que las personas que han fallecido, sean familiares, sean Señor amado, querido hermano, dentro de lo que es seres queridos, amigos, lo que sea, fueron por voluntad perfecta de Dios. Y recuerde que la Biblia dice en el libro de los Salmos lo siguiente: agradable es a Jehová la muerte de sus santos. Y no olvidar, hermanos, el perdón de Dios, porque Dios es amor, no tiene amor. Él es amor. Por eso su naturaleza es siempre perdonar las fallas de sus hijos. No importa lo que hayas hecho, Dios te perdona. Porque donde hay arrepentimiento verdadero, hay un perdón de Dios asegurado. Por eso dice su palabra que el corazón contrito y humillado, Dios nunca lo va a desechar. Eso téngalo bien en claro. Por esa razón, la primera venida de Cristo fue de perdón. Él dijo antes de morir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dios respondió con perdón. Y como dice Nehemías 9:31, sin embargo es tal tu compasión que no los destruiste ni abandonaste, porque eres Dios clemente y compasivo, parte de su naturaleza. Como dice Filipenses 4:4, refúgiense en el Señor siempre. Otra vez digo, refúgiense, que Él no abandona. Por esa razón dice la palabra que Él con perdón respondió ante las fallas de la humanidad. Envió a su Hijo para que seamos perdonados y aceptados. Bien dice la Biblia en el libro de Proverbios 28:13, que el que encubre pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, este es el momento en decir lo siguiente: no debemos encubrir pecados. Si nosotros tenemos pecados en nuestro corazón, digámosle y confesámoslo primeramente a Dios. Si tiene que ver con alguna tercera persona en la cual usted le ha fallado, en la cual usted le ha ofendido, confiese y pídale perdón a esa persona y ore con esa persona para que haya sanidad de corazón. Por esa razón vemos, hermanos, como dice aquí, con la fe puesta en Dios y experimentando su perdón, tendrás un nuevo y emocionante día. Muchas gracias. Entonces, así es, mis queridos hermanos. Terminamos esta enseñanza del perdón, donde vamos a dejar una lectura, y si en su casa, si en su célula hay personas que aún no han tenido la oportunidad de acercarse al Señor, o, o usted dentro de su alma siente que hay que hacer un inventario de situaciones entre pareja,
con su hijo o con su hija. Eso es importante, hermanos, porque, por ejemplo, a los esposos, la Biblia dice que si un esposo ofende a su esposa, dice la Biblia que debemos de tratar a las mujeres como vaso frágil para que vuestra oración no tenga ningún estorbo. Es decir, si usted no está bien con su esposa, su oración no va a ser escuchada por Dios. Y también padres, si usted cree que ha ofendido a su hijo en llamarle la atención, en denigrarlo, en insultarlo, también pídale perdón. Hijo, si tú también te has portado mal con tu papá, le has portado mal con tu mamá, no le has hecho caso, le has contestado, le has alzado la voz, recuerda que ellos merecen respeto, que ellos son las personas que Dios puso en tu vida para guiarte. Pero siempre ten en cuenta que así también, querido hermano, querida hermana, que así sea el pecado que usted haya cometido, el Padre estará siempre con los brazos abiertos para recibir ese perdón de pecados, para recibir esa confesión, pero no te olvides de perdonar primero a tu prójimo para de ahí pedirle perdón a Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo y también te digo, perdona a tu prójimo como a ti mismo. Que Dios los bendiga y seguimos en contacto. No se olvide de seguir con estas enseñanzas de mi casa, mi iglesia. Bendiciones. Ministerio Misionero Pentecostés, Buenas Nuevas. Presentó Mi casa, mi iglesia, una serie de enseñanzas que edificarán tanto su vida como la de su familia. Bendiciones.